Muy buenas noches con todos. Ya estando en el día 4 del CONADI 2025, Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior, vamos a dar pase al masterclass en el curso de Portafolio y Herramientas de Diseño Gráfico para Arquitectos. Bien, a cargo de la docente, de la arquitecta Raiza González Cooper. El título del masterclass es Narrativa Visual para Arquitectos, presenta, convence, conecta. Raiza, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, todo muy bien. Bien, a ver, voy compartiendo. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, conforme. Listo, muchas gracias. Bien, buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por estar presentes en este congreso, en esta masterclass. Bueno, yo soy la arquitecta Raiza González Cooper, encargada del curso de Photoshop y de portafolio y herramientas de diseño gráfico para arquitectos del Instituto Tantalab, y además soy arquitecta, diseñadora de interiores, y me especializo básicamente en comunicación gráfica de la arquitectura, ¿no? Cómo ir narrando nuestros proyectos. Entonces, bueno, como bien ha dicho César, este masterclass se va a tratar sobre portafolios, ¿no? Y en esta primera instancia vamos a ir hablando de la importancia de la primera impresión, ¿ok? Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden ir dejando en el chat y cuando vamos acabando aquí el masterclass, los voy leyendo y les voy respondiendo, ¿ok? Entonces, vamos iniciando. Primero quisiera iniciar con esta frase que si bien algunos de nosotros, incluyéndome, digamos, hace muchos años, pensaba que el portafolio no tenía tanta importancia, ¿ok? Pero esta frase es muy importante y es muy importante que todos ustedes la tengan en cuenta. El portafolio es nuestra carta de presentación. Si no capta la atención en los primeros segundos, estás perdiendo oportunidades. Y ese es un hecho, ¿ok? Entonces, ¿cómo así podemos explicar lo de la primera impresión? Para esto vamos a ver algunos datos científicos, ¿ok? Primero, los reclutadores deciden en 6 segundos si tu portafolio importa. Si leemos esta frase y nos ponemos a pensar, si los reclutadores van a ver nuestro portafolio en 6 segundos, ¿no? No es que van a empezar a leer realmente nuestros proyectos o entenderlos, sino simplemente le darán un vistazo rápido o verán la portada, ¿no? Entonces, es una cuestión de segundos. Nosotros necesitamos impactar con nuestro portafolio desde la portada, ¿no? Y esto lo vemos con este dato, ¿no? Del psicólogo israelí Kahneman, ganador del premio Nobel, ¿ok? Vamos con el segundo. Perdón. El 94% de la primera impresión es visual. Ya estamos viendo que en 6 segundos necesitamos impactar con nuestro portafolio. Ahora, el 94% de la primera impresión es visual, ¿no? Entonces, el gráfico arquitectónico o los gráficos que presentemos, ya sea en nuestra portada o en las primeras páginas, es sumamente importante, ¿no? ¿Y esto quién lo dice? Lidwell, Holden y Butler, que son autores de Universal Principles of Design, ¿no? Que es básicamente un libro que contiene muchísimos conceptos básicos de diseño gráfico, muy importantes, que en realidad básicamente los utilizamos para poder armar un portafolio, ¿ok? Vamos con la tercera. Los portafolios diseñados estratégicamente aumentan en un 60% las probabilidades de ser seleccionados. Esto es muy, muy importante también, ¿no? Vamos con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que nosotros necesitamos, o bueno, estamos aplicando a una maestría,
Y normalmente está la creencia de que de repente nosotros necesitamos hacer muchísimos proyectos, ¿no? O tener muchísimos proyectos para tener un buen portafolio. Pero en realidad, o sea, no es necesariamente cierto porque acá lo importante es saber cómo cuentas un proyecto, ¿ok? Por ejemplo, para postular una maestría, seguimos con este ejemplo. Tenemos 2 alumnos, ¿no? Un alumno tiene un proyecto y el otro alumno tiene unos 13 proyectos, ¿ok? Entonces, ¿qué portafolio va a ser seleccionado? El portafolio que sea diseñado tan estratégicamente que los gráficos arquitectónicos sean tan impactantes y tan bien graficados que puedan ser comprensibles para que el proyecto se entienda. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Me pareció? O por ahí dejaron un micro encendido, ¿verdad? Continuamos. Entonces, como les decía, ¿no? Acá lo importante es saber cómo narrar un proyecto de manera estratégica para que nuestro proyecto pueda ser comprendido. ¿Y por qué es importante que el proyecto se entienda? Porque las personas, los reclutadores que van a ver nuestros portafolios, no conocen nuestros proyectos, nunca han visto nuestros proyectos, ¿no? Entonces, por eso es necesario que al menos los comprendan, ¿no? Que comprendan los gráficos, que entiendan lo que ustedes están tratando de decir, de diseñar, de expresar. Entonces, es muy necesario que los gráficos sean comprensibles, ¿ok? Entonces, lo que les digo, es un ejemplo de diseño estratégico, pero en parte, ¿no? También tenemos muchos elementos a tomar en cuenta, pero esto es para dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué concluimos aquí? Que para tener un buen portafolio, ¿no? Necesita ser estratégico, ¿ok? De ahí vamos a ver algunos conceptos más para entender cómo diseñar estratégicamente, pero acá también necesitamos entender que para tener un buen portafolio no necesariamente necesitas muchos proyectos. Puede ser seleccionado con un solo proyecto, ¿ok? Entonces, ¿tu portafolio llama la atención o pasa desapercibido? Esto también es bastante importante porque nosotros necesitamos llamar la atención desde primera instancia. Ya sabemos y ya hemos visto con estos datos científicos por qué es tan importante la primera impresión, ¿ok? Si no impactamos desde los 6 primeros segundos, pues estamos perdiendo oportunidades. Entonces, portafolios estratégicos, ¿no? Para poder llamar la atención con tu portafolio hay que diseñar estratégicamente, ¿ok? Un portafolio es mucho más efectivo que tu CV. Ese es un hecho, ¿no? En tu CV tú vas presentándote, vas diciendo que de repente manejas tales programas, tienes experiencia en tal lugar, ¿no? Vas contando un poquito sobre ti. Pero ¿qué pasa con el portafolio? Que el portafolio básicamente es donde las personas que te van a reclutar comprueban que realmente estás diciendo como la verdad en tu CV, ¿no? Como, ok, vemos estas imágenes, has hecho tales proyectos, ok, sabes manejar Photoshop, perfecto, lo veo en tus gráficos, ¿no? Entonces, básicamente, un portafolio bien estructurado, bien narrado, con buenos gráficos, ¿no? Eh, Va a ser como una comprobación de que sí, efectivamente manejas tales programas. Entonces, se podría decir que comunica tu valor de forma más directa y persuasiva que tu CV, ¿ok? Entonces, es necesario que tengan en cuenta también que, bueno, ya lo hemos venido repitiendo como para que se les quede muy bien, ¿no? Que hay que impactar desde lo visual, ¿no? ¿Cómo impactamos? Ya sabemos que necesitamos tener unos gráficos arquitectónicos bastante comprensibles y bien diseñados, ¿no? De ahí vamos a ver algunos conceptos. También es necesario contar una historia, ¿no? Está comprobado científicamente que los proyectos que más se nos quedan en la cabeza,
¿no? Son aquellos narrados como si fueran una historia, ¿no? Hay una serie de teorías que, bueno, eso lo vemos más en el curso, pero que se enfocan en estudiar el cerebro, ¿no? Y cómo se relaciona el cerebro con los gráficos, no específicamente de arquitectura, sino los gráficos en general, y cómo es que nuestro cerebro va percibiendo algunos colores, algunos gráficos, ciertas líneas, ciertos diseños. Entonces, es necesario como entender esto, ¿no? Para poder saber que tenemos que contar una historia con nuestros proyectos, ¿ok? Porque de esta manera se queda, las personas como que tienen más en cuenta los proyectos cuando los recuerdan, ¿no? Y eso es mediante las historias. Pero bueno, esto es algo que lo veríamos de manera más específica en el curso, ¿no? Esto es como un dato general. También mostramos nuestras habilidades aplicadas, ¿no? Tal como dije al inicio, en el CV decimos, bueno, ok, estas son mis habilidades y en el portafolio lo comprobamos, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos algunas ideas sobre portafolios estratégicos, ¿no? Pero, ¿cómo en realidad diseñamos estratégicamente un portafolio, ¿no? Entonces, hablándoles un poquito, ¿no? Sobre el curso que llevamos en el Instituto Tantalab. Bueno, el curso básicamente tiene 8 sesiones de 2 horas y media, donde vamos viendo cómo es que narramos los proyectos, vamos viendo un poquito de teoría, un poquito de conceptos de diagramación, vamos manejando algunos programas, ¿no? Se llama herramientas de diseño gráfico también para arquitectos porque nos basamos no solamente en herramientas como Illustrator y Photoshop, ¿no? E InDesign, sino también llevamos algunos conceptos de diseño gráfico hacia la arquitectura para comunicar mejor la arquitectura, ¿ok? Em, Como un plus, ¿no? Las personas que se matriculen hasta el 17 de julio, es decir, el otro viernes, recibirán una asesoría y revisión de su CV con recomendaciones y feedback adicional. Pero bueno, esto es acerca del curso que se lleva en el instituto, ¿no? Pero ahora sí, vamos a ver algunos conceptos clave que ustedes necesitan saber para poder diseñar portafolios que realmente impacten y que realmente lleguen hacia las personas o bueno, hacia las oportunidades que ustedes están buscando, ¿ok? Primero, vamos a ver esta partecita de para quién va dirigido el portafolio, ¿no? Es necesario definir el objetivo y la audiencia, ¿no? Por ejemplo, el portafolio es para conseguir prácticas, tu portafolio es para un cliente o tu portafolio es para conseguir empleo o para un concurso o solamente para documentar el proceso de repente, ¿no? Esto es muy importante porque, bueno, en realidad normalmente se piensa que deberíamos tener un solo portafolio y este portafolio lo enviamos tanto a nuestros clientes, hacia no sé, hacia si queremos postular para una maestría, hacia los concursos, pero en realidad parte de diseñar estratégicamente como lo estábamos viendo, ¿no? Es que vayamos pensando hacia quién va dirigido el portafolio. No es lo mismo diseñar un portafolio para un cliente que no sabe nada de arquitectura, ¿no? O bueno, que realmente se le hace un poco difícil de repente leer ciertos planos o leer ciertos gráficos de arquitectura, como, no sé, por ejemplo, una axonometría, de repente puede ser un poco complicado para el cliente ver esta clase de gráficos, ¿no? Que de repente para una maestría, ¿no? Donde de repente estamos postulando hacia una maestría de arquitectura, donde básicamente todos los reclutadores son arquitectos, ¿no? Entonces ahí los gráficos se pueden volver un poco más complejos, pueden tener, digamos, cierta dificultad a la hora de leerse en sí como gráfico arquitectónico, ¿no? Entonces, es muy distinto el portafolio y el tipo de audiencia al que va dirigido,
¿ok? Como les digo, siempre es bueno, si van a diseñar un portafolio, tener bien claro para qué lo quieren, ¿no? Y hacia quién va dirigido, ¿no? Si es para conseguir prácticas, ¿qué tipo de prácticas quieres, ¿no? ¿Quieres prácticas en oficina, prácticas en obra, ¿no? Si es, por ejemplo, prácticas en obra, pues de repente podrías enfocar tu portafolio a algunos proyectos que hayas tenido, de repente imágenes un poquito más en obra, o sea, ir dirigiéndolo un poco más, ¿no? Para finalmente lograr nuestro objetivo de ser seleccionado, ¿no? Entonces, esto podría sonar como un poco básico, ¿no? Pero en realidad es muy importante tener en cuenta la audiencia, ¿ok? De preferencia es importante manejar mínimo unos 2 portafolios, ¿no? Para distintos tipos de audiencia que puedan tener por ahí, ¿ok? ¿Qué proyectos deberían mostrar, no? A la hora de seleccionar los proyectos, muchos también algunos de mis alumnos en este caso, o también he visto algunas personas que se les hace complicado seleccionar los proyectos o en realidad no saben qué proyecto mostrar, ¿no? Y lo más importante aquí es entender que no importa si de repente diseñaste, no sé, diseñaste un mobiliario, ¿no? Que puede ser como un proyecto a pequeña escala, o si diseñaste de repente un parque o de repente diseñaste un edificio, ¿no? Acá lo importante, ¿no? Más que los metros cuadrados o tener esta creencia que debo mostrar los proyectos que tengan muchos más metros cuadrados, ¿no? Acá lo importante es que cada proyecto debe mostrar su versatilidad, ¿no? Que ustedes son capaces de hacer desde un mobiliario hasta un proyecto complejo. Bueno, todavía no he desarrollado proyectos tan complejos o de repente solamente he hecho salas, comedores o baños, perfecto, ¿no? No hay problema. Muestren lo que tengan, ¿no? Pero mostrando siempre su versatilidad, ¿no? Demostrando su capacidad, ¿no? Si, por ejemplo, tienen un proyecto donde están remodelando una casa con una sala comedor, un baño, una cocina, ok. Pueden mostrar su versatilidad mostrando distintos tipos de gráficos que pueden expresar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, podemos mostrar una planta, podemos mostrar cortes, una axonometría, un collage, ¿no? Ahí es donde ya entra un poco más nuestra creatividad, la versatilidad que ustedes tienen a la hora de repente de manejar diversos programas, ¿no? Entonces, los proyectos que reflejen esto, que ustedes son capaces de manejar distintos programas, que son capaces de dibujar a mano, tan bien como lo son haciendo renders, ¿no? Esos proyectos son los que deberían mostrar, ¿ok? Es importante también tener como esta idea de mostrar nuestra creatividad, la atención al detalle y, bueno, ciertos aspectos que son importantes para los arquitectos, ¿no? Después, otra pregunta bastante, digamos, que normalmente se suelen hacer, ¿no? ¿Cuántos proyectos debo seleccionar para mi portafolio, ¿no? Em, Según Harvard, ¿no? Mínimo 3, máximo 9, ¿ok? Si tienes menos proyectos, por ejemplo, tienes solamente 3 proyectos, ok, entonces hay que tomarnos el tiempo de utilizar de repente varias hojas para ir contándolo como si fuera una historia, con diversos gráficos arquitectónicos, nos podemos explayar un poquito más, ¿no? En cambio, si tienen más proyectos, hay que ser un poquito más concisos, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Entre menos proyectos tengas, más importante es narrarlos como una novela, detallada y capaz de conectar al reclutador con tu proceso creativo, ¿no? Entre más proyectos incluyas, ve al grano, como un microcuento, claro, directo y memorable, ¿ok? Entonces,
Mientras menos proyectos, pues nos explayamos. Mientras más proyectos, pues somos concisos, ¿ok? Entonces, este es otro concepto clave. ¿Y cómo debería mostrar mis proyectos? Teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales. Estos dos conceptos yo creo que deberían estar en todo portafolio, ¿no? Claridad visual y narrativa. Como bien lo hemos estado diciendo por ahí en algunas partes del masterclass. Los arquitectos deben comunicar conceptos complejos a personas con distintos niveles de conocimiento técnico, ¿no? Desde clientes hasta constructores. Un portafolio claro y narrado refleja tu capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, como arquitectos que tratamos con clientes, personas que normalmente de repente no tienen el conocimiento técnico que manejamos nosotros, ¿no? Es muy importante que en cada gráfico arquitectónico o que nuestros proyectos tengan claridad visual, es decir, que se vean claros, que sean comprensibles, que se puedan entender, que la letra se pueda leer, ¿no? Que sea legible, que todo, que los colores de toda la paleta, digamos, del portafolio sea una paleta tan sincronizada o de repente tan mínima que podamos enfocarnos en los gráficos arquitectónicos, que es lo que nos interesa, ¿ok? Y sobre el otro concepto, la narrativa, ya lo habíamos visto desde los datos científicos, ¿no? Es muy importante, de preferencia, contar nuestros proyectos como si fueran una historia, ¿no? Esa es la narrativa. Em, Emplear como el storytelling, esta herramienta, para poder mostrar nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque los reclutadores o las personas que no conocen los proyectos necesitan conocerlos. ¿Y cuál es la mejor manera de contarlos? Como si fuera una historia, ¿ok? De esa manera, bueno, el cerebro retiene mucho más la información y los proyectos se hacen memorables, es decir, que las personas recuerdan nuestros proyectos. Y eso es importante porque esto te da una especie de identidad visual o, bueno, de identidad gráfica en la arquitectura, que te favorece finalmente para poder ser seleccionado si estás de repente aplicando hacia alguna oportunidad, prácticas, alguna beca, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante tener estos dos conceptos a la hora de hacer o diseñar un portafolio, ¿ok? ¿Cómo genero una buena primera impresión? Con un diseño visual claro, atractivo y profesional. Esto también es bastante, digamos, podría ser un poco obvio, pero en realidad en cada página de nuestro portafolio, en cada página que se diseñe, es necesario tener en cuenta, mis gráficos son claros, son atractivos. ¿Cómo hago un gráfico atractivo? Ya ahí manejamos una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, la paleta de color, algunas técnicas de composición, una serie de conceptos también de diseño gráfico que aplicamos para poder hacer que el cerebro, digamos, encuentre atractivo algunos gráficos sin saber muy bien por qué, ¿no? No sé si les ha pasado, de repente cuando ustedes han estado graficando sus proyectos, cuando buscan referentes y ven una imagen y les gusta mucho una imagen o un gráfico, ¿no? Un plano, un esquema, una axonometría que ustedes lo ven, la ven y dicen, wow, me encanta, ¿no? Me gusta mucho, pero no entienden muy bien por qué, ¿no? Solamente les gusta, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos base, ¿no? Que se suelen manejar para que esto, digamos, para que esto no sea diseñado por intuición, ¿no? No estemos como probando mucho, ¿no? Sino ya ciñéndonos a la teoría para poder lograr que un gráfico arquitectónico realmente se vea bien.
¿ok? Y bueno, profesional, cuidemos las faltas ortográficas, cuidemos que, digamos, los textos estén alineados, manejemos algunos conceptos de diagramación, ¿no? Para poder hacer que todo nuestro portafolio en conjunto se vea visualmente claro, atractivo y profesional, ¿no? Entonces, como aquí dice, los fundamentos nos ayudan a estructurar y manejar elementos clave que nos ayudarán a estructurar el diseño, ¿ok? Entonces, finalmente, algo muy importante, ¿no? He visto también en algunos alumnos que, bueno, ahorita con todo este desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, que me parece genial porque nos ayudan un poquito más como a ahorrarnos tiempo, ¿no? De que he visto que algunos portafolios suelen partir desde una plantilla, por ejemplo, de Canva, ¿no? Esto ya de por sí nos está restando puntos porque partimos desde una plantilla preestablecida, ¿no? Entonces, si partimos desde una plantilla preestablecida, ¿cuántas personas más han utilizado esa plantilla? ¿No? ¿O cuántas personas más están utilizando algo similar a lo que tú haces? ¿No? Entonces, si ya estás partiendo desde algo preestablecido, digamos, hablo de las plantillas, no de buscar referentes en sí, sino de las plantillas. Cuando ya estás partiendo de algo preestablecido, esto como quita un poquito de puntos a tu creatividad, a tu forma de ser original o de repente a mostrar a tu portafolio como si fuera una extensión de tu personalidad, ¿no? Entonces, mostrar tu portafolio como una extensión de tu personalidad hace que el portafolio, tu portafolio, sea realmente único, sea original y que ya de por sí, cuando un reclutador vea lo que tú estás haciendo, ¿no? Tu propio trabajo a partir, no sé, de investigación de ciertos referentes visuales que tuviste, que dijiste, ok, esto me gusta, esto sí, lo haría yo, voy construyendo de esa manera el portafolio, basándome en algunos conceptos, en referentes, está bien, pero añadiéndole un poco de lo mío, ¿no? Vas creando como un trabajo realmente original. Y esto vale muchísimo porque al crear una obra original, digamos que el impacto de la primera impresión es mucho mayor a que yo, por ejemplo, observe un portafolio que ya está, digamos, ya está diseñado, ya es un diseño preestablecido y lo he visto en muchos casos y pues 6 segundos. 6 segundos tengo para poder ver si realmente tu portafolio vale la pena, ¿no? Entonces, eso puede restarnos puntos, así que cuidado, ¿ok? Entonces, traten de, a la hora de diseñar sus portafolios, siempre tener en cuenta esto, que sea una extensión de su personalidad, trabajar con una paleta de colores que les guste, con tipografías que les guste, reunir referentes, muy importante lo de los referentes, ¿no? Para tener una visión de cómo me gustaría, de repente hacer un mood board, ¿no? El proceso de diseñar un portafolio es bastante amplio, ¿no? Pero es muy importante eh, tener las bases claras para poder lograr un buen resultado, ¿ok? En el curso, bueno, si se matriculan, vemos esta parte del portafolio como una metodología de taller, ¿no? Vamos viendo algunos conceptos teóricos y de ahí lo vamos viendo de manera práctica en cada página de su portafolio, ¿no? Donde ustedes diseñarán un portafolio personal, ¿no? Cada portafolio en el, digamos, en el curso, ¿no? Es diseñado de manera personalizada y bueno, yo los voy guiando para que ustedes puedan lograr realmente el portafolio, ¿no? Que realmente consiga buscarles esa oportunidad que están buscando, ¿no? Entonces, es muy importante
diseñar un buen portafolio de manera estratégica, ¿ok? De la manera más original posible, ¿no? Siendo ustedes mismos. Entonces, bueno, esto ha sido la parte, digamos, teórica, ¿no? Del masterclass. Ya saben que este masterclass es del curso de portafolio y herramientas de diseño gráfico, ¿no? Que voy a estar dictándolo, me parece que la próxima sesión es en julio. Ya saben que las personas que se matriculen hasta el 17 de julio, como plus, recibirán una asesoría y revisión de su CV con recomendaciones y feedback adicional. ¿Ok? Entonces, ahora con todos estos conceptos y todos estos elementos que hemos visto, voy a ir mostrándoles algunos ejemplos de portafolio. Vamos a ir revisando por ahí que son muy buenos, ¿no? Que yo considero que están bastante bien de manera visual. Ahí van a ir conociendo un poquito más de algunos portafolios que, bueno, que están muy bien de manera visual, ¿no? Que impactan, que son originales, ¿no? Y algunos portafolios que de repente les falta un poquito como, em, no están tan bien, ¿no? Pero podríamos aprender ahí de algunos errores, ¿ok? Voy a compartirles mi pantalla. Me parece que solamente estoy compartiendo el masterclass. Me avisan si se puede ver toda mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede ver mi pantalla? A ver. Gerson, Fátima, Sheila, sí. Ok, entonces les voy mostrando. El primer caso, ¿no? De buen portafolio, digamos, de un portafolio diseñado bien impactante visualmente, tenemos el portafolio de Sandra Savarino, ¿no? Que vamos viendo ahí algunas, digamos, una portada bastante sencilla, ¿no? Portafolio, un elemento gráfico de repente propio de la identidad personal de, en este caso, de Sandra, ¿no? Tenemos el año de los proyectos que están presentándose aquí en este portafolio, el nombre Sandra Savarino y proyectos seleccionados. Bastante directo, conciso, comprensible, perfecto, ¿no? Después vamos viendo un poquito más de esta otra parte del portafolio, que es la, digamos, la información básica, ¿no? Un poquito del CV. Ojo que estas páginas, ¿no? No quiere decir que estas páginas, digamos, de información personal y CV son diseñadas para un portafolio. Recuerden que cuando los reclutadores ven el portafolio, no es que van pasando hoja por hoja de repente o leyendo toda la información en sí. Normalmente los reclutadores tienen como muchos portafolios más que ver, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacen es darle una vista rápida a todo el portafolio, ¿no? Bueno, no tan rápida, sino como ir viendo más o menos el contenido, ¿no? E ir viendo todo el portafolio en sí, ¿no? Si le damos una vista rápida, vamos viendo que este portafolio tiene como unos colores apastelados, vamos viendo algunas imágenes, la tipografía siempre consistente, ciertos elementos consistentes que van a hacer que el portafolio se vea como uno solo, ¿no? Como un diseño único, ¿no? Esto en realidad es como un poco, puede ser un poco complicado porque cuando nosotros manejamos distintos tipos de proyectos, ya sea proyectos desde escala de repente de mobiliario hasta proyectos grandes, podemos tener como distintos tipos de gráficos con distintas paletas de colores, de repente proyectos muy distintos entre sí, ¿no? Y hacer que todos los proyectos, ¿no? Se manejen en un mismo lenguaje. Y finalmente, si yo, por ejemplo, arranco una hoja de este portafolio, ¿no? Y quiero devolver esa hoja
al portafolio original, ¿no? Tengo muchos portafolios y arranco esta hoja de portafolio, voy a saber exactamente a qué portafolio va a pertenecer, ¿no? Eso es lo que necesitamos lograr con nuestros portafolios. Tener como un diseño consistente, ¿no? Integrado por completo y no que parezca, digamos, un libro completamente fragmentado, ¿no? Donde encontramos cosas muy distintas entre sí, ¿no? Que puede ser, pero es necesario tener algunas técnicas, algunos conceptos, algunas herramientas para poder hacer que, digamos, este portafolio que finalmente es formato libro, ¿no? Se pueda leer como uno solo, ¿ok? Entonces, vamos viendo que a manera, digamos, de primera impresión, vamos viendo que las tipografías, es decir, el tipo de letra, vamos viendo que los colores, ¿no? Se van repitiendo en cada página del portafolio. Y eso desde ya es un sí, ¿no? Es que estamos bien. Después vamos revisando el portafolio ya que pasó el primer filtro de primera impresión de manera como más específica, más concisa, ¿no? Y vamos viendo que también hay algunas paletas o bueno, colores que se van repitiendo en cada página. Tenemos por ahí una tipografía bastante sencilla, ¿no? Unos marcadores, ¿no? Por ejemplo, portafolio Sandra Savarino, ¿no? Portafolio Sandra Savarino. ¿No? Estos marcadores, pues, que son como elementos que se van repitiendo en todas las hojas, también son consistentes en todo el diseño, ¿no? Entonces vamos viendo que los elementos se van mostrando bastante bien. Tenemos que, por ejemplo, el número de página también está centrado en todas las hojas, ¿no? De repente en las imágenes, donde de repente el color negro no se va a observar bien, pues se adapta a blanco. Entonces ya estamos como observando algunos criterios de diseño, ¿no? Que se van a ir repitiendo en todas las páginas y que son consistentes. ¿No? Eso es como bastante importante porque durante el desarrollo del portafolio ustedes van a tener como decisiones gráficas que tomar, ¿no? Ya ven que no solamente es de mostrar, digamos, las imágenes de arquitectura, sino también es trabajar con un poquito de herramientas, conceptos que de repente podrían desligarse del diseño editorial, del diseño gráfico, ¿no? Que vamos a ir manteniendo para poder hacer y armar nuestro portafolio. Entonces tenemos la tabla de contenidos. Acá es muy importante que cada proyecto tenga como este número, ¿no? O bueno, estos números que vamos a ir diferenciando de manera bastante grande en cada página. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si yo soy la reclutadora y veo, por ejemplo, ok, estoy viendo todos los proyectos y yo necesito de repente a una persona dentro de mi grupo de trabajo que diseña conjuntos residenciales, ¿no? Entonces yo veo, mira, si has hecho un conjunto residencial, entonces me paso de todos estos proyectos y quiero ver cómo trabajaste específicamente el conjunto residencial, ¿no? Entonces tengo que ir directamente hacia la página que contenga el número 3, ¿no? Como el número 3 está bastante grande, ¿no? Entonces puedo diferenciar fácilmente, ¿no? O sea, la lectura de las páginas es como la navegación de las páginas, es como bastante sencilla, comprensible, entonces puedo pasar de un proyecto a otro sin dificultad, ¿no? Entonces veo el número 3, voy viendo el proyecto y si ven, también la diagramación es clave, ¿no? Por ejemplo, vemos que normalmente el número se coloca en este lado, tenemos esta imagen, tenemos un pequeño texto, ¿no? El título del proyecto y una información complementaria, ¿ok? Entonces, eso se va repitiendo, esa diagramación se va repitiendo en cada desarrollo del proyecto, ¿no? Y eso hace que, digamos que finalmente estas hojas, ¿no? Formato libro, sean como bastante fáciles de comprender y de leer conforme yo voy navegando en el portafolio, ¿no? Voy comprendiendo de manera sencilla el proyecto, ¿ok? Esto podría parecer bastante sencillo, pero en realidad hay mucho fundamento, mucho concepto para lograr el resultado de Sandra, ¿no?
Los elementos están bastante, digamos, bien diagramados. Hay líneas guía, ¿no? El texto está justificado. Tenemos una buena, digamos, un buen desarrollo gráfico, ¿no? Que incluye patrones de diseño gráfico, ¿no? Por ejemplo, todas las personas, ¿no? En estos planos, todas las personas van a ser de color rojo. Todos los muros son de colores azules, ¿no? Todos los árboles van a ser de este apastelado verde y con este estilo gráfico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, básicamente el portafolio se va componiendo de distintas decisiones gráficas, ¿no? Que vamos a ir tomando y que, digamos, estas decisiones necesitan tenerse en cuenta a lo largo de todo el portafolio para poder ser un portafolio consistente. ¿Qué otra decisión gráfica tenemos? Por ejemplo, tenemos que las imágenes, digamos, que tienen mayor importancia, ¿no? Las imágenes de portada de cada proyecto tienen como este estilo como acuarelado, ¿no? Veamos el cielo como acuarelado, las personas son de color azul, o sea, vamos teniendo como un estilo gráfico con decisiones gráficas muy marcadas, ¿no? También tenemos en algunas postproducciones también vamos manejando este estilo como acuarelado. Y este estilo se va repitiendo en muchas páginas del libro. Esto es importante, porque esto quiere decir que sabes lo que haces, sabes cómo diseñar, tienes como bien identificado tu identidad visual, tu propia identidad del portafolio. Y eso dice mucho, ¿no? Sabes quién eres, sabes cómo te gusta graficar, em, conoces de, digamos, de distintos patrones, de distintos elementos gráficos que puedes utilizar, ¿no? Manejas bien la paleta de color. Esta atención al detalle dice mucho de los arquitectos, muchísimo, ¿no? Entonces, si yo veo esta atención al detalle, pues digo, ok, te contrato, ¿no? Entonces, estamos como accediendo a oportunidades. Bueno, esto básicamente ha sido un pequeño ejemplo. Este es un portafolio. Veamos otro ejemplo, digamos, no tan bueno. Vamos, por ejemplo, con este de acá. Uy, ¿no se abrió? Este. Entonces, espérenme un momentito. Ya. ¿Sí se continúa viendo mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, arquitecto. Ok, gracias, Etel. Gracias, Sergio. Gracias, Denis. Muchas gracias, chicos. Entonces, veamos este portafolio. En este caso vamos viendo la portada, que se ve interesante, tiene un elemento gráfico, tiene el nombre portfolio, ¿no? Ahí está el nombre de la persona y los años en los que se ha ido colocando los proyectos, ¿no? Ya sea proyectos desde el 2017 hasta el 2022. Y ahí tenemos una textura, ¿no? Sí, está interesante, ¿no? No del todo impactante, pero bueno, está aceptable. Después vamos viendo las siguientes páginas, ¿no? Vamos viendo esta primera página donde tenemos un montón de elementos gráficos, ¿no? En primer lugar, eh, partimos, digamos, no sé si está un poquito desordenado, digamos que partimos desde acá, ¿no? De repente se confundió. Partimos desde acá y partimos acá, ¿no? Está en otro idioma, pero no importa. Tenemos acá las páginas de información y esta es la tabla de contenidos, ¿no? Tenemos como un pequeño párrafo y la foto de la persona que ha desarrollado este portafolio. Muy importante e interesante, considero, es esta textura, ¿no? Que es como un elemento gráfico propio de la identidad de este portafolio que se va manejando también en las páginas de identidad, ¿no? Bueno, de información personal. Perfecto, ¿no? Después, de repente, aparece esta portada, ¿no? Aparece el color azul, ¿no? De la nada, ¿ok? Con esta serie de imágenes, una más enfocada y la otra menos enfocada. Repetitiva, pero bueno, ¿no? Después vamos viendo esta otra imagen que me imagino que está
explicando este primer proyecto, ¿no? Entonces vamos viendo por ahí otros colores completamente distintos al estilo que íbamos viendo al inicio, ¿no? Primero vamos partiendo desde una paleta monocromática, ¿no? Bueno, acromática en blancos y grises, va apareciendo por ahí colores neutros, ¿no? Este crema. Después, de repente aparece el color azul, seguimos con colores neutros. Y después, de repente aparecen colores em, saturados, ¿no? Cálidos, amarillos, naranjas, celestes, verdes. Y de ahí volvemos a los colores neutros, ¿no? Entonces hay como un poco de sincronía en cuanto a la paleta de color. También lo que observo es muchos estilos de tipografía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un estilo gráfico, un estilo tipográfico, disculpen. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro estilo gráfico, ¿no? Digamos que acá se maneja un tipo de letra completamente distinto al que habíamos visto acá. Es como si estas páginas fueran completamente diferentes a las de acá, como si este libro fuera un libro completamente diferente y este libro fuera otro completamente diferente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que acá los marcadores, acá no se están utilizando número de páginas, pero acá sí. Y aparte se incluye este elemento gráfico al lado del número, ¿no? En este caso, este elemento gráfico, ¿no? Que podría ser como un elemento gráfico consistente en todas las páginas, ya no se repite acá, ¿no? Bueno, son detalles, ¿no? Pero igual los detalles importan. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Que los elementos gráficos están tan apretados uno del otro que no se entiende muy bien por dónde empezar a leer el proyecto. Acá hay como algunos vacíos, espacios negativos que me permiten como respirar un poco con tanto elemento gráfico, pero nuevamente en esta página se sobresatura con elementos, ¿no? Y los elementos son muy pequeñitos y el texto es tan distinto entre sí que finalmente ocasiona ruido visual, ¿no? El ruido visual es cuando ya, digamos, la composición de una hoja no nos gusta y lo único que hacemos es apartar la mirada, ¿no? Eso es lo que ocasiona ruido visual, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de letra, sobresaturación de elementos. La escala de los elementos tal vez también no ayuda mucho. Creo que se han estirado estos elementos y se ven como estirados hacia los costados, ¿no? Entonces, no es tan agradable este diseño finalmente. Y también como que no se ha tenido en cuenta, digamos, un margen, ya que, digamos, de que los gráficos inician desde el límite de la hoja, ¿no? Cosa que no está tan bien para, digamos, los conceptos que se manejan en el diseño editorial, ¿no? Entonces, seguimos viendo, estas páginas están mucho mejor porque tenemos un estilo de plano, de planimetría y acá se va repitiendo, ¿no? Es decir, tenemos los mismos patrones. Por ejemplo, el área verde se va manejando como que con este verde oliva, perfecto. Después tenemos el resto de los planos en acromáticos, ¿ok? Cumplimos con los acromáticos. Vamos viendo como más, digamos, están mejor, ¿no? En cuanto a gráfico. Sin embargo, hay elementos que se cortan, ¿no? No sé si pueden ver aquí. Y esto realmente es un error fatal a la hora de diseñar nuestros portafolios. También no hay como un margen que se pueda ver, ¿no? Los textos no están justificados y empiezan directamente en el límite. Incluso no hay como un espacio como para poder, digamos, tener un poco de aire entre los elementos gráficos, ¿no? Que los elementos gráficos se puedan entender en sí como una unidad, ¿no? No hay como suficiente espacio de separación entre elementos, entre este elemento y este elemento. Entonces, eso hace que se vea desordenado, ¿ok? Entonces, ahí tenemos algunos errores.
Em, Acá también, en estos cortes tenemos como el elemento de las nubes, como un patrón gráfico que se va repitiendo, que me parece bien, ¿no? Sin embargo, seguimos teniendo este problema con los textos, ¿no? Hace mucho ruido visual que el estilo gráfico, ¿no? Digamos, este párrafo las oraciones estén tan juntas entre sí que finalmente no se pueda leer muy bien el texto, ¿no? Si estuviera en nuestro idioma, obviamente también sería muy complejo leerlo porque no hay mucho aire entre oración, ¿no? No hay mucho espacio para poder leer perfectamente el texto. Y aparte también no hay un margen y empezamos desde el límite, ¿no? Esto también da la sensación que los elementos estén un poco desorganizados, un poco como desordenados, que no estén justificados. También da este efecto como de desorden, ¿ok? Entonces ahí tenemos como otro elemento a señalar. Después, es muy importante también de que cuando ustedes hagan su portafolio, es necesario de que tengan en cuenta que los elementos gráficos deben ser los protagonistas de su portafolio. Es decir, si ustedes hacen de repente un render, pues este debe ser el protagonista. Mientras más detalle tenga el elemento, más proporción va a tener de tamaño en la hoja en su portafolio. Si el elemento no tiene mucho detalle, puede ser más pequeño. Pero si sí tiene mucho detalle y se encuentra en este tamaño, lo único que estamos haciendo aquí es perder información, ¿no? Y finalmente, si ustedes se alejan y ven este portafolio y entrecierran un poco los ojos, realmente lo primero que les está llamando la atención es esta imagen de aquí o son estos rectángulos de color que están como adornando las imágenes, ¿no? Entonces, si esto está ocasionando ruido visual para impedir que la imagen más importante se lea, pues todo adorno mejor debe ser eliminado. Debemos siempre, digamos, tener en cuenta que nuestros elementos gráficos siempre tienen que ser los protagonistas y los elementos estéticos que coloquemos, si colocamos alguno, pues nunca deben restarle atención o deben competir por la atención con el elemento gráfico que realmente queremos resaltar. ¿Ok? Eso es como algo muy importante. Entonces, bueno, vemos estos detalles en este portafolio. Igual es muy importante tener como una idea de cómo diagramar, digamos, el portafolio para que no pase lo que nos pasó en las primeras hojas, ¿no? Donde había sobresaturación de elementos. Y finalmente, por ejemplo, si tenemos esta hoja no la veo mal, pero, por ejemplo, si tenemos sobresaturación de elementos, imaginemos, por ejemplo, esta hoja que no está tan sobresaturada, pero he visto portafolios que sí. Digamos, si tenemos mucha saturación de elementos, digamos, otro elemento por acá y otro elemento por acá, y acá queremos aprovechar el espacio y poner texto para dar más información, ¿no? Entonces, si tenemos sobresaturación de elementos, aquí, si yo soy la reclutadora y veo información tan apretada y no sé por dónde comenzar a entender el proyecto en sí, o no veo algún elemento gráfico que me llame la atención para empezar a leer el proyecto, pues yo simplemente paso la hoja, ¿ok? Entonces, es necesario que los elementos tengan buena proporción para ser leídos y también, digamos que utilizar algunos vacíos, ¿no? O algunos vacíos o algunos espacios negativos, ¿no? Que es, digamos, espacios donde no se coloca nada, ¿no? Para poder dar un poco de aire a los elementos gráficos, es muy importante para que las personas que vayan leyendo su portafolio puedan leerse realmente todo el portafolio, ¿ok? Y que no nos pase eso. Entonces, vimos este portafolio. Vamos viendo otro ejemplo. Vamos a ver este portafolio, ¿no? En este caso, de Vidula Dinesh.
¿no? Que es un portafolio que considero muy interesante. Empezamos con una portada ya bastante interesante, ¿no? Tenemos esta portada en formato A4, ¿no? Y se va utilizando muy bien, digamos, el espacio negativo, que es el espacio donde no se coloca nada, con un elemento gráfico central, un texto, ¿no? Y de ahí un poco de información adicional. Me parece que este es más que portafolio, es un proyecto, pero está muy bien estructurado. Así que igual por ahí se los voy a mostrar. La tabla de contenidos, ¿no? Con elementos gráficos, por ahí los números para ver qué proyecto es cada cual, bastante interesante. Después, vean cómo es que el título va teniendo como un tamaño y una proporción y un color, ¿no? Digamos, una buena proporción para que el elemento gráfico que más resalte en esta página, ¿no? Sea realmente el elemento arquitectónico, ¿no? Digamos que hay ciertos marcadores y algunas decisiones gráficas como el título en horizontal, ¿no? En vertical, disculpen. Algunos números, algunos textos pensados en color azul, porque, digamos, este portafolio me parece que es en azul y acromáticos, ¿no? Y está muy bien pensado. Siempre piensen, menos es más. Mientras menos colores, pues más rápido nosotros podemos procesar la información. Si los colores están bien pensados, pues más entendible y más comprensible va a ser el gráfico. ¿Ok? Vamos dándole una vista rápida, que ya me estoy pasando un poquito del tiempo. Vemos también variedad de elementos gráficos, ya sea un plano, vemos cortes, vemos algunas fotos, algunos diagramas, algunos esquemas, ¿no? Vemos mucha versatilidad en cuanto a gráficos arquitectónicos, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Vemos axonometrías, ¿no? Entonces, es muy rico en gráficos este portafolio. Y mientras más distintos sean los tipos de gráficos que vas a utilizar, pues más interesante va a ser el portafolio y la seriedad con la que los reclutadores realmente van a ver el portafolio, ¿no? Entonces, miren este isométrico, está como muy bien planteado y como tiene mucho detalle, se coloca en toda la página, dejando como un margen bastante agradable, bastante, digamos, proporcional. Y pues se van manejando, digamos, muchos fundamentos de diseño editorial, de diseño gráfico, que se van viendo, digamos, en el curso, ¿no? Entonces, ese es un portafolio muy bueno, ¿no? Incluso el estilo de renderizado, ¿no? La forma, la proporción en la que se colocan los renders, las pequeñas axonometrías que se colocan debajo, ¿no? Los títulos en azul, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que queremos resaltar, ¿no? Entonces, hay como digamos, mucha decisión gráfica, ya no como muy intuitiva, sino es como más pensada, ¿no? Un portafolio como mucho más pensado. Veamos otro portafolio, ¿no? Digamos que este sería como un ejemplo no tan bueno, ¿no? Vamos viendo la portada, ¿no? Ya de por sí, este estilo de letra es bastante utilizado, muy común. Yo les diría que de repente busquen un estilo gráfico un poquito más, digamos, viendo un poquito más referentes de diseño editorial que les puede ayudar, en donde de repente pueden explorar un poquito más los distintos estilos gráficos, ¿no? Tipográficos, disculpen, que pueden utilizar a la hora de hacer una portada, ¿no? Desde ya vamos viendo unos colores cálidos, ¿no? Este color como mostaza, naranja y unos colores como marrones para la tipografía. Después vemos la información personal. Digamos que esta información está como un poquito saturada de información. Em, Tenemos, digamos, información variada,
pero esta vez en color negro, ¿no? Ya no partimos de la tipografía en colores marrones, ¿no? Vamos bajando, vamos viendo mucho más color, ¿no? Ya no vemos solamente cálidos, sino también vamos viendo algunos colores fríos. Y bueno, digamos, esta idea de tabla de contenido que va mostrando el título y va mostrando, digamos, un elemento gráfico representativo, ¿no? Yo soy de la opinión de que si mantienes, por más que sea un diseño creativo, digamos, por más extravagante que sea, mientras mantengas los conceptos de diseño, digamos, bien trabajados desde principio a fin y que no se pierda, pues está bien, ¿no? Pero si de repente comienzas con una paleta de color y conforme vamos bajando, como que el portafolio empieza a cambiar en paleta de color. Esta paleta se ve bastante como, creo que el fondo hace que se vea un poquito más consistente, pero si vamos bajando y vamos viendo, digamos, paletas de colores como que ya no van perteneciendo casi al inicio y se va desarmando, digamos, esta idea de portafolio que tenía desde el inicio, pues ya no está tan bien, ¿no? Entonces, dando una mirada general, tenemos como unas páginas bien trabajadas, como la de acá, ¿no? Unos marcadores bastante interesantes, unas ideas de decisiones de diseño bastante también consistentes, ¿no? Pero las ideas y, bueno, las decisiones de diseño van cambiando muchísimo, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, en cuanto a diagramación, lo que les decía, ¿no? Si ya hay mucha saturación de elementos, pues yo ya no leo esta hoja, ¿ok? También lo que les decía en un momento en la teoría del masterclass, normalmente tenemos algunos gráficos, ¿no? Iniciar el portafolio, digamos, en un formato nuevo de libro implica tener que hacer que todos los proyectos de repente tengan un estilo gráfico parecido y que las letras sean legibles, ¿no? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, mi portafolio en formato A4, ¿no? En formato impreso A4, ¿no? Y yo tengo un plano que es formato A0. Si yo intento meter ese plano en formato A0 aquí en mi portafolio, pues las letras puede ser que me salgan muy chiquititas, ¿no? Casi que no se puedan leer, ¿no? Y aunque no lo crean, este es un error muy común, ¿no? Em, de legibilidad, ¿no? Que los textos o los diagramas o los esquemas sean muy pequeños y no se tome en cuenta el formato en el que se está trabajando, ¿no? Entonces tratemos de no perder nunca de vista el formato y tratemos de de dar un poquito más de aire al gráfico, narrativa, que los gráficos sean proporcionales y no sobresaturar las páginas porque menos es más y si sobresaturo una página o bueno, dos páginas en este caso de información, finalmente esto no me dice nada, ¿ok? Entonces, vamos avanzando. Esto creo que ya lo vimos. Voy a borrar esto. Vamos viendo dos ejemplos más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este portafolio de Jackie Lim, que también es un muy buen portafolio. Por ejemplo, iniciamos con una portada bastante original, bastante interesante. No es un elemento gráfico que de repente se suele ver en los portafolios. El portafolio tiene una buena proporción en cuanto a la tipografía, el nombre, proyectos seleccionados y el año. Perfecto. De ahí tenemos una tabla de contenidos bastante sencilla con el número de página, ¿no? Súper interesante. Aquí lo que me gusta mucho y lo que me gustaría mostrarles de este portafolio es, digamos, la diagramación. Cómo es que en algunos momentos se utiliza toda la página para mostrar un gráfico que tiene mucho detalle y cómo por momentos se utiliza mucho el vacío, ¿no? Para mostrar o para centrar distintos elementos en el centro, ¿no? Y poder mostrarlo de manera concisa,
y directa, ¿ok? Entonces, digamos de que este es un muy buen ejemplo de diagramación lleno-vacío, ¿no? Lleno, vacío. Y ahí vamos diseñando en el vacío. Entonces, igual, vamos viendo elementos gráficos concisos, bastante directos, por ejemplo, de la maqueta. De ahí aparece un proyecto a color, ¿ok? Pero seguimos trabajando en acromáticos, ¿no? Pareciera que solamente los renders están trabajados en color y de ahí todos los elementos en acromáticos. Un ejemplo de lámina, ¿no? Perfecto. Vamos viendo collage, vamos viendo axonometrías, vamos viendo mucha diversidad, ¿no? Paneles de arquitectura, algunas fotos, detalles, secciones constructivas. Hay mucho como mucha versatilidad, ¿no? En este, digamos, en este portafolio. Y se maneja siempre la decisión gráfica de mantener los renders a color y el resto, digamos, en blanco y negro, ¿no? Acá tenemos otra decisión gráfica, esta axonometría, digamos, que bien este proyecto podría trabajarse en estos colores, pero mantenemos la diagramación bastante sencilla, centrada, ¿no? Bastante simple. Y eso hace que los elementos gráficos resalten muchísimo más. Textos justificados, muy bien diagramados, el uso del vacío con el lleno para poder mostrar este portafolio realmente como un libro de arquitectura que abrimos, ¿no? Cuando nos vamos a una biblioteca, ¿no? Un libro de arquitectura que abrimos y que está muy bien diseñado a nivel editorial, ¿ok? Entonces tenemos un muy buen ejemplo de portafolio aquí. Y después les voy a mostrar este ejemplo también que no está tan bien. Partimos de una portada, digamos esta portada es bastante común. Tenemos portafolio, pero no tenemos el nombre de la persona que lo está diseñando. Siempre en la portada debe estar tu nombre, de repente los años en los que diseñaste los proyectos seleccionados o de repente alguna información adicional, ¿no? Bueno, si se matriculan en el curso, ahí veríamos como una serie de ejemplos, ¿no? Que ustedes podrían ver para que vean la diferencia. Tenemos, por ejemplo, acá en este caso solamente el título, un corte y bueno, un elemento, digamos, un punto focal a color, ¿no? Que es bastante sencillo, pero igual está muy utilizado en las portadas de portafolio, ¿no? Entonces, si hablamos de una primera impresión, digamos que no causa la primera impresión. ¿Ok? Después vemos, digamos, la información personal. Estamos trabajando en este caso en un A4 vertical, ¿no? Y la información personal tiene algunos problemas de tamaño de letra, ¿no? Digamos, la letra acá se encuentra muy grande, por acá más pequeña, acá de repente aparecen letras solamente en mayúsculas. Hay decisiones gráficas que tomar para poder hacer que esto sea como mucho más conciso y mucho más comprensible a primera mano, ¿no? Lo más importante es que sea comprensible a la primera, ¿no? No que si me tomo más de 5 segundos en entender cómo está tratando de diagramar o de colocar la información aquí, pues no está funcionando, ¿ok? Después, como les dije, hay un problema ahí de proporción en cuanto al tamaño de letra, ¿no? Acá está el tamaño de letra mucho más grande, que no está mal, pero estamos trabajando con proporciones muy distintas y eso es lo que hace que el diseño sea inconsistente, ¿ok? ¿Qué más veíamos? Pues veíamos desde la portada colores neutrales, acromáticos, ¿ok? Acromáticos, y de repente iniciamos igual, como ven, miren el texto, está sobreescalado, ¿no? Iniciamos con una portada eh, con colores que no son ni neutrales ni acromáticos, sino son como mucho más cálidos y saturados, ¿no? Entonces hay como una inconsistencia ahí, ¿no? Puedes haber trabajado de repente los colores cálidos, pero de repente de manera un poquito más desaturada o neutral para que vaya con las otras hojas, ¿no?
Son un poquito de decisiones de diseño. Acá lo que hablábamos también de la proporción de los elementos, ¿no? Vemos, digamos, esta axonometría, este plano que ha sido forzado a ser colocado en esta página con muchísima información. Es importante que si sabemos que tenemos un formato A4, hay que limpiar un poquito más los planos para que no estén sobresaturados de información y pues se lean a primera instancia. Acá también hay que pulir un poquito de, digamos, la paleta de color, ¿no? En cuanto a la axonometría, planos sobresaturados de información. am, la paleta de color también hay que estudiarla un poquito más, ¿no? Entonces ahí vamos teniendo unas otras imágenes. mm, por ejemplo, este plano está mucho mejor trabajado en cuanto a la información que los anteriores, ¿no? Se entiende un poquito más. em, pero pasa algo que acá manejamos como en grises o como el plano un poquito más, digamos, con colores un poquito más luminosos y acá están como más, no luminosos, sino digamos como que hay más grosor de línea. Y este cambio de decisión gráfica es como muy impactante, ¿no? En cuanto a los planos, digamos. Entonces se ve como muy distinto, digamos, si yo saco esta página, ¿no? Y trato de devolverla a este libro, pues pensaría que esta página es de un libro completamente distinto, ¿no? Igual acá hay como elementos que se pasan al límite de la hoja, están un poco apretados, hay un poquito de desproporción en el tamaño de letra, ¿no? Como está bien que coloquen los detalles, pero de repente no colocarlos todos, sino colocar el mejor y colocarlo más grande para poder entenderlo, como de repente yo como reclutadora entenderlo y poder saber que sí sabes hacer detalles, ¿no? Recuerden, menos es más, no hay que sobresaturar las hojas. Y bueno, este problema de sobresaturación, ¿no? De elementos y pues también la proporción de los estilos gráficos, ¿no? Creo que ese es el principal problema que veo aquí y un poquito de mejor manejo de paleta de color, ¿no? Como bien les dije, ¿no? Si estamos en la portada y vamos bajando y digamos que las hojas empiezan a verse completamente distintas unas de otras, a, a tal punto de volver al inicio y no reconocer esta portada o bueno, este estilo gráfico consistente en todas las hojas, estamos teniendo un problema, ¿no? Recuerden, por ejemplo, si nosotros vamos al inicio en este portafolio, vemos azules y acromáticos. Y si bajamos, ¿no? Vamos viendo, digamos, estas decisiones gráficas consistentes, azules, acromáticos, ok, va apareciendo el color, pero solo en los renders, y es como mucho más interesante, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, ya me pasé de la hora, pero bueno, este ha sido el masterclass del curso de portafolio y herramientas de diseño gráfico. Si tienen alguna duda o consulta, por ahí dejarla en el chat o si quieren encender sus audios, encantada de escucharlos y resolver sus dudas. Y pues espero que haberles aportado un poquito hoy día con esta información que les he traído. Y muchas gracias por la asistencia y por quedarse hasta aquí. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta o consulta, pueden colocarlo ahí en el chat para poder leerlos o escucharlos y atender a sus consultas. ¿Ok? Excelente, muchas gracias Raiza por el masterclass en portafolio. Vamos a compartir. Ese es el listado de cursos si tienen interés.
en llevar este curso o algunos otros que estamos por aperturar en el ciclo actual julio 2025, que estamos ya por iniciar, pueden solicitar información al WhatsApp de Tantalat. Este es el listado total de nuestros cursos. Dentro de ellos, el curso que hemos tenido hace poco, el Masterclass, que es portafolio y herramientas de diseño gráfico para arquitectos. Bien, si tienen algunos detalles sobre el curso, aquí está el horario, que son los martes y jueves, los martes de 4:30 a 7 de la noche y los jueves de 2 a 4:30. Estos son los programas que se va a tocar en el curso, como ya han podido escuchar a la explicación, la exposición de la arquitecta Raiza. Ella es la docente del curso y pueden certificarse a nombre del instituto, a nombre del Colegio de Arquitectos y también certificación internacional a través del PMI. Muy bien, si no hay consultas, entonces vamos a dar por concluido el masterclass de hoy en portafolio y herramientas de diseño gráfico para arquitectos. Los invitamos para el día de mañana. Vamos a tener la ponencia internacional desde Colombia, el estudio del arquitecto David Macías. Y también poco después vamos a tener la charla técnica en jardines verticales artificiales. Y el día sábado también vamos a tener la ponencia. En una primera instancia, vamos a tener la charla técnica con Helios Iluminación y poco después ya la ponencia presencial en el Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lambayeque, con la muestra de proyectos a cargo de la Escuela de Arquitectura de la USAT. Bien, entonces vamos a dar por concluido el masterclass. Muchas gracias a todos y buenas noches.